Me arrancaron del sueño, no con el suave toque de una alarma o la caricia de un amante, sino con el brutal agarre del miedo en forma de 2 oficiales de seguridad. Da Silva, ven con nosotros ahora, dijeron. Sus palabras como picos de hielo en el silencio de medianoche de mis aposentos. No hubo señor, ningún respeto por el rango ganado o por cualquier otra cosa. Habíamos superado los títulos. Algo estaba muy mal. No tuve tiempo de vestirme. La endeble camiseta estándar de dormir no hizo nada para protegerme del repentino frío. Me llevaron a toda prisa por pasillos estériles, la fluorescencia burlándose de la luz real. Incluso antes de que las pesadas puertas blindadas de la sala de reuniones se abrieran con un silbido, el zumbido de un pánico contenido me golpeó como una ola física. Dentro, las pantallas de proyección que normalmente mostraban el campo estelar infinito estaban oscuras. Solo los rostros sombríos de los altos mandos brillaban en la penumbra. El almirante Rafael Carral tenía los labios apretados en una línea de sangre, y a su lado estaba la doctora Elena Torres, la experta civil en xenolingüística. Da Silva, gruñó Carral, un sonido entre un saludo y un gruñido. ¿Sabes por qué estás aquí? No era una pregunta que se me permitiera responder. Torres, siempre encorvada como si su conocimiento fuera una carga física, tomó la palabra. Tenemos contacto, anunció. Su voz, normalmente seca y pedante, ahora temblaba con algo más oscuro. No es el primer contacto, solo contacto. Hemos coqueteado con lo desconocido antes, señales distantes, indicios de civilizaciones más allá de nuestra comprensión. Pero esto es el golpe definitivo. No son ondas de radio, ni ecuaciones transmitidas al cosmos. Esto es una nave en nuestra puerta. Hace 3 horas, los escáneres de largo alcance detectaron su firma de curvatura. Origen desconocido, imposible de rastrear. Las palabras de Carral eran cortantes, incluso para él, un hombre que vivía y respiraba procedimientos. Ahora el manual de reglas estaba fuera de la esclusa de aire. Les hemos enviado señales, protocolos estándar, frecuencias universales, interrumpió Torres. No hay respuesta. Un murmullo de inquietud recorrió la sala. La pregunta no dicha flotaba en el aire. ¿Estaban en silencio porque no podían oírnos o porque no querían? Torres se volvió hacia mí y en la sombra de la sala sus ojos estaban desorbitados, casi salvajes. Aquí es donde entras tú. Me habían sacado de la cama no por mi rango, no por mis años de estudio de protocolos. Necesitaban mi cerebro desordenado. Hace décadas, cuando era un mocoso estudiante de lingüística, había tropezado con un patrón oculto en los antiguos idiomas de la Tierra, un núcleo estructural común a pesar de miles de años de divergencia, una raíz universal, la llamaron, enterrada en la forma misma en que los humanos piensan. Inútil, un truco de fiesta, dijeron. Hasta hoy. Los alienígenas, si la corazonada frenética de Torres era correcta, podrían compartir un marco similar. Yo era su traductor de último recurso, brutalmente pragmático. Carral cortó el caos. Sube ahí, averigua cómo diablos hablan y haz que se comuniquen. El destino de toda la galaxia podría depender de ello. El ascenso al puente fue una eternidad comprimida en un ascensor del tamaño de un ataúd. Mi corazón martilleaba, cada latido un redoble en la caja de metal estrecha. El puente en sí era una catedral de metal estéril, un contraste marcado con el ascensor claustrofóbico. Filas de técnicos se inclinaban sobre consolas, sus rostros iluminados por el resplandor fantasmal de símbolos alienígenas que se desplazaban por las pantallas. Y allí, dominando el centro del vasto puesto de mando,
Había una vista que me heló la sangre. Una enorme ventana, que normalmente mostraba la extensión infinita de estrellas, ahora estaba llena de una forma orgánica retorcida. Era la nave alienígena, su presencia inquietante en su alienígena. Dentro de la barrera transparente, un hemisferio metálico vibraba con una energía de otro mundo. Su interior brillaba con un resplandor orgánico, manteniendo la nave alienígena cautiva como un espécimen en un laboratorio. Un enredo de geometrías, una pesadilla de Escher hecha de metal vivo. No se parecía a nada que hubiéramos visto antes, a nada que la mente humana pudiera comprender realmente. El almirante Carral estaba rígido junto a la ventana, su silueta un monumento de granito contra el espectáculo inquietante. Aún así, incluso en su postura inflexible, sus ojos tenían un destello de inquietud. Ninguno de nosotros estaba preparado para la absoluta alienígena de aquello. «Eso es», dijo Carral, su voz sorprendentemente firme. «De ahí proviene la señal». Mi garganta de repente estaba seca como el papel de lija. No podía cooperar. Tragué. El sonido resonó en el tenso silencio. «¿Y quieren que hable con eso?» Carral no se volvió. «No hay nada más que podamos hacer, Da Silva. Eres tú o los misiles». No estaba bromeando. El aire crepitaba con amenazas no dichas. Estábamos a minutos de reducir lo desconocido a escombros, una reacción impulsiva alimentada por el miedo. Di un paso adelante, mis piernas extrañamente livianas. Un técnico se apresuró hacia mí, colocándome un auricular del tamaño de una toronja en la cabeza. Era sorprendentemente ligero, pero en cuanto accionó un interruptor, una cacofonía de sonidos inundó mi cráneo. No era exactamente sonido, era más como conceptos crudos y sin filtrar, imágenes que desafiaban la lógica, emociones que resonaban a un nivel primario. Una sinfonía alienígena tocada en las cuerdas de mi ser. Era desorientador, enfermizo. El mundo se disolvió en un caleidoscopio giratorio de formas de pensamiento sin sentido. Miedo, sí, un rugido de terror primal, pero también curiosidad, un anhelo tan profundo que se sentía como un tirón físico. Era como intentar agarrar humo. Cuanto más me concentraba, menos entendía. La voz de Torres fue un salvavidas en la tormenta. «¿Puedes...?» Me arranqué el auricular. El silencio fue un contraste discordante. Mi cabeza palpitaba, los pensamientos alienígenas persistentes como una presencia implacable en los confines estériles del puente. «No es un lenguaje», logré decir. Mi voz ronca. «Son más sentimientos, conceptos tan alienígenas que no se traducen». Carral golpeó el puño en la consola, el metal gimiendo en protesta. «Maldita sea, hombre, necesitamos palabras, frases, cualquier cosa». Torres estaba calmada, quizás demasiado. Tal vez un enfoque más analógico, Da Silva. Intenta proyectar un concepto simple. A ver si responden de la misma manera. Los tiempos desesperados requerían medidas desesperadas. Cerré los ojos, concentrándome en el concepto humano más básico que se me ocurría. Una sensación de seguridad, de bienvenida. Empujé ese pensamiento, un faro mental, hacia el abismo alienígena. El silencio se extendió, roto solo por el zumbido de los sistemas de la nave. Luego, una respuesta, una ondulación en el océano mental. Pero no fue la respuesta reconfortante que esperaba. Fue algo completamente diferente. La imagen que inundó mi mente fue un cuadro. Un vasto paisaje desolado, sin vida. Una sola mano esquelética que emergía del polvo. Era un mensaje claro y horroroso. ¿Desafío? ¿O una advertencia? Retrocedí, la imagen dejando un frío en el estómago. La tripulación del puente me miró, sus rostros una mezcla de esperanza y un terror creciente. Ellos respondieron, dije con voz ronca, apenas un susurro.
pero no creo que sean buenas noticias. La imagen persistió, una quemadura psíquica que me ardía en la retina. El almirante Carral se alzó, su rostro una máscara de trueno. ¿Qué dijeron, Da Silva? Suéltalo. No fueron palabras, respondí, el concepto alienígena aferrándose al borde de mi cordura. Fue un sentimiento, una imagen, un páramo, una mano muerta que se alzaba. La sala estalló en una cacofonía de murmullos nerviosos. Torres Mann, sin embargo, permaneció extrañamente calmada. Una advertencia, quizás, reflexionó, acariciándose la barbilla. O un desafío. ¿Un desafío a qué? Espeté la presión, amenazando con quebrar mi compostura. ¿A borrarnos del mapa? Carral lanzó una orden, y una pantalla holográfica cobró vida, mostrando la nave alienígena en un detalle exquisito. No están aquí para saludos, Da Silva. Esa cosa que llaman nave es un arma, un leviatán construido para la guerra. Señaló la pantalla con un dedo. Mira esas firmas de energía. Suficiente potencia de fuego para arrasar un planeta. La cruda realidad de la situación me golpeó. No estábamos tratando con exploradores curiosos, sino con un posible depredador galáctico. El pánico, primal y rugiente, me arañó la garganta. Necesitamos hablar con ellos, insistió Torres, su voz ganando un toque de urgencia. Necesitamos entender qué quieren. Más fácil decirlo que hacerlo. Mi primer intento de comunicación había sido un callejón sin salida hacia la locura. ¿Cómo podría navegar de nuevo por el paisaje mental alienígena, esta vez con el destino de la humanidad en juego? Tiene que haber otra manera, murmuré, las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. Un joven técnico, lleno de energía nerviosa y bravuconería fuera de lugar, habló. Señor, ¿qué hay del programa traductor prototipo en el que ha estado trabajando el Dr. Moro? Todas las miradas se volvieron hacia Torres. Ella hizo una mueca. El traductor de Moro apenas está en pañales. Un desastre improvisado de algoritmos y conjeturas. Tal vez sea suficiente, gruñó Carral, su mirada fija en la nave alienígena. Son tiempos desesperados, doctora. Medidas desesperadas. Torres dudó. Luego suspiró, derrotada. Está bien, prepárenlo. Pero Da Silva se volvió hacia mí, sus ojos llenos de una súplica cansada. Tú tendrás que ser la interfaz. Guía el programa, usa tu experiencia para tender un puente. Mi estómago se revolvió. La experiencia me había dejado tambaleándome, una resaca psíquica amenazando con convertirse en una psicosis total. Pero no había voluntarios, no había mejores opciones. Me llevaron a un rincón oscuro del puente, un laboratorio improvisado con equipo rescatado. El doctor Javier Moro, un hombre delgado con ojos cansados y un temblor en las manos, se afanaba con un enredo de cables y monitores. No es bonito, murmuró, su voz apenas audible sobre el zumbido de las máquinas. Solo ajústate, concéntrate en la imagen y espera lo mejor. Lo mejor parecía una posibilidad remota. Me acomodé en la silla chirriante, el auricular un peso frío en mi cráneo. Moro me lanzó una mirada que mezclaba simpatía y curiosidad mórbida. Luego, con una oración murmurada, accionó un interruptor. Los pensamientos alienígenas regresaron, un torrente de emociones crudas e imágenes sin sentido. Esta vez, sin embargo, el traductor de Moro, una cacofonía de chillidos digitales y estática, intentó filtrar el caos. Era como tratar de descifrar una conversación en medio de un huracán. Lenta y dolorosamente, un atisbo de significado comenzó a emerger. No era un lenguaje, no en el sentido humano, sino una red de conceptos entrelazados con emociones primarias. Hambre. Una necesidad desesperada de algo. Sustento. Una realización horrorosa se apoderó de mí. El paisaje desolado, la mano esquelética, no era una advertencia, era una súplica. Estos seres no eran conquistadores. Eran refugiados, hambrientos,
y desesperados, buscando un nuevo hogar. El pánico se transformó en un tipo diferente de temor. No estábamos enfrentando a un matón galáctico, sino a una bestia hambrienta. Y una bestia hambrienta, acorralada y desesperada, era la más peligrosa de todas. Luchando por concentrarme, proyecté el concepto humano más básico que pude reunir: comprensión. La respuesta alienígena fue inmediata. Una oleada de alivio mezclada con una esperanza desesperada. Diles, dije con voz tensa, que entendemos, pero no podemos ofrecerles lo que buscan. Las palabras sabían a ceniza en mi boca. Las manos del Dr. Moro volaron sobre la consola, el programa traductor luchando bajo el peso de la comunicación alienígena. El silencio se extendió, convertido en una eternidad medida solo por el pitido frenético del programa sobrecargado. El sudor corría por mi espalda, helado a pesar del calor sofocante del laboratorio. Cada fibra de mi ser se esforzaba por escuchar la respuesta alienígena. El peso de la humanidad descansando en mi frágil comprensión de su comunicación sin sentido. Finalmente algo llegó, una oleada de decepción, ira. Era una mezcla compleja de emociones que el programa improvisado de Moro apenas podía traducir. Ellos no nos creen, murmuró, su voz tensa. Dicen que no hay ningún otro lugar. Mi corazón se hundió. La desesperación cruda en la respuesta alienígena era inconfundible. Eran refugiados, sí, pero refugiados sin ningún lugar a donde huir. Una bestia acorralada. Las palabras de Moro resonaban en mi mente, una verdad cruda. Diles, dije con voz ronca, que no podemos ofrecerles una nueva esperanza. Nuestros recursos, nuestros planetas, no los sostendrían. Era una mentira, una media verdad hilada desde la desesperación. No éramos incapaces de compartir, pero las consecuencias de alimentar a una especie con un apetito desconocido por los recursos eran demasiado aterradoras de contemplar. El traductor chirrió en protesta cuando la respuesta alienígena inundó el sistema. Esta vez no era una súplica, sino una amenaza, una imagen de su nave desatando su devastadora firma de energía. El pánico me arañó la garganta. No estábamos preparados para la guerra. El alto mando no retrocedería, no con la existencia misma de la humanidad en juego. Era un punto muerto, una bestia hambrienta frente a una barricada sin intención de ceder. De repente, un pensamiento agudo y frío atravesó la niebla del terror. Esperen, dije, deteniendo a Moro a mitad de la traducción. Pregúntenles qué están dispuestos a ofrecer. La pregunta flotó pesadamente en el aire. La tripulación del puente, observando a través de la pantalla holográfica, contuvo la respiración. La respuesta alienígena fue rápida. Una oleada de diversión. Esto estaba más allá de la comprensión, más allá de la ya tensa capacidad del traductor. Ellos encuentran nuestra oferta divertida, logró decir Moro, con una expresión desconcertada en su rostro. Dicen que tienen algo de valor. El concepto alienígena se materializó en mi mente. Un vórtice de energía girando. Estaba más allá de la comprensión humana, más allá de cualquier tecnología que poseyéramos, pero resonaba. Un faro de propósito desconocido, una posible moneda de cambio. Diles, dije, una chispa de esperanza maníaca en mi pecho, que estamos interesados, pero necesitamos entender qué es. El traductor cobró vida de nuevo. Un conducto entre dos especies desesperadas, aferradas al más delgado hilo de negociación. El aire se espesó con una tensión palpable, el silencio roto solo por la sinfonía frenética del traductor de Moro, luchando por tender un puente en la brecha de comunicación alienígena. Cada destello en la pantalla, cada pitido del traductor, llevaba el peso de innumerables vidas. Yo estaba atado a la silla, el sudor frío pegándose a mi piel, a pesar del frío estéril del laboratorio.
Moro, su rostro pálido y demacrado, finalmente habló. Ellos aceptan la negociación. Dicen que explicarán la naturaleza de su oferta, pero su voz se desvaneció. Un temblor recorriendo sus manos mientras ajustaba los diales del programa traductor. ¿Pero qué? Zrenia, rugió el almirante Carral desde el otro lado del puente, su frustración llenando el laboratorio. Requieren una garantía, continuó Moro. Un gesto de buena fe. Mi estómago se revolvió. ¿Qué tipo de garantía podríamos ofrecer a una especie con una tecnología más allá de nuestros sueños más salvajes? Diles, dije, las palabras raspando mi garganta seca, que entendemos. ¿Qué tipo de garantía buscan? El traductor cobró vida de nuevo, bañando el laboratorio en un resplandor verde enfermizo. La respuesta esta vez fue inmediata. Una sola imagen impactante que apareció en mi mente. Un humano, vivo, pero dispuesto a subir a su nave. Un rehén. Un frío apretó mi corazón. Querían a uno de nosotros. No un negociador, no un científico. Un conejillo de indias humano. Las implicaciones eran horribles. Esto ya no era solo sobre recursos. Esto era sobre confianza. Un experimento mórbido para medir el valor de nuestra especie. Ellos quieren un humano a bordo de su nave, dijo Moro, su voz apenas audible. Un murmullo bajo recorrió la tripulación del puente. Al otro lado de la pantalla holográfica, los rostros se contorsionaron con una mezcla de miedo y curiosidad mórbida. No, gruñó Carral, su voz cargada de acero. Eso está fuera de discusión. No les daremos un conejillo de indias humano. Sabía que su lógica era sólida, pero mi instinto gritaba con un tipo diferente de miedo. La negativa podría ser el catalizador que nos sumergiera en la guerra. La imagen de la nave alienígena, desatando su armamento devastador, relampagueó en mi mente. Estábamos desesperados, superados, y enfrentando un reloj en cuenta regresiva. Esperen, intervine, mi voz tensa por la aprensión. Podría haber otra opción. Todas las miradas se volvieron hacia mí, una mezcla de esperanza e incredulidad en sus miradas. ¿Qué opción? Component placement, exigió Carral, su voz cortante. Yo, dije, las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. Yo me ofrezco. Déjenme ser el que vaya. El silencio descendió sobre el puente. La tripulación me miró, sus rostros un lienzo de shock e incredulidad. Moro parecía como si hubiera sugerido saltar a un agujero negro. «Estás loco, Da Silva», finalmente dijo Carral, su voz ronca. «Podrían diseccionarte, convertirte en una rata de laboratorio». «¿Y si nos negamos?», repliqué, mi voz ganando un borde desesperado. «Entramos en guerra, y la humanidad es borrada del mapa galáctico. ¿No es esa una opción peor?» Carral consideró mis palabras, su mandíbula apretada. Sabía que la decisión era agonizante, una apuesta con una vida humana en la balanza. Finalmente, suspiró, un sonido cargado de derrota. «Está bien, Da Silva, pero esto tiene que funcionar. Diles que aceptamos su oferta. Un humano a cambio de su propuesta». El traductor zumbó de nuevo, llevando el peso de mi decisión a través del vasto vacío del espacio. Cuando la respuesta alienígena inundó el sistema, un frío me invadió. Estaba a punto de convertirme en un puente entre dos especies. Un puente construido sobre la desesperación y el miedo, que conducía a un destino que ni siquiera mi mente fracturada podía comenzar a comprender. Las paredes blancas y estériles de la cámara de descontaminación parecían cerrarse sobre mí. Cada silbido de vapor, cada zumbido de maquinaria amplificaba el martilleo de mi corazón. Mi reflejo en la visera del traje biológico era una caricatura pálida de mí mismo, los círculos oscuros bajo mis ojos destacándose contra el blanco estéril. Moro me dio una palmada en el hombro, el gesto más torpe que reconfortante. «¿Estás seguro de esto, Da Silva?».
Swing. Su voz estaba cargada de una preocupación genuina que cortaba a través de su habitual desapego científico. No, admití. Mi voz un croajido ronco. Pero alguien tiene que hacerlo. El peso de ese alguien se asentó pesadamente en mi pecho. La escotilla metálica se abrió, revelando la bahía de acoplamiento bañada en el resplandor de la nave alienígena. Dos figuras enormes, vagamente humanoides pero envueltas en sombras, esperaban. Sus formas emanaban una sensación de poder crudo, una energía primaria, que me puso los dientes de punta. Al salir de la cámara de descontaminación, sentí que cada fibra de mi ser gritaba en protesta. Esto era una locura, una apuesta desesperada, alimentada por una tecnología alienígena que apenas entendíamos y un miedo creciente de que este fuera un viaje sin retorno. Una de las figuras se movió, extendiendo una extremidad hacia mí. Era larga y esquelética, con una serie de garras que hacían un suave clic contra la cubierta metálica. El instinto me gritaba que retrocediera, pero me obligué a permanecer quieto. Una oleada de pensamientos alienígenas inundó mi mente. No era el torrente caótico y crudo que había experimentado antes. Esto era diferente, enfocado, casi clínico. Una serie de imágenes apareció. Diagramas intrincados, patrones de energía giratorios, conceptos más allá de mi comprensión humana. Era la explicación de su oferta, la tecnología alienígena que proponían a cambio de mí. A medida que la comunicación alienígena se filtraba a través del traductor de Moro, una sensación de temor se transformó en un tipo diferente de miedo. La tecnología que ofrecían era como nada que hubiéramos visto antes. Prometía manipulación de energía a una escala más allá de nuestros sueños más salvajes, una puerta de entrada a una nueva era para la humanidad. Pero el costo era alto. Diles, dije, mi voz tensa a través del sistema de comunicación del traje. Diles que entendemos. La tecnología es impresionante, pero tenemos una condición. Los alienígenas cambiaron su atención, enfocándose únicamente en mí. Una voz alienígena, traducida a través del programa de Moro, en un chillido distorsionado, llenó la bahía. Habla. Necesitamos salvaguardas, continué, luchando por articular lo imposible. Garantías de que esta tecnología no nos consumirá, de que no nos convertirá en ratas de laboratorio. Un tenso silencio se extendió, roto solo por el zumbido de la maquinaria alienígena. Luego, diversión, un reflejo de su respuesta anterior. Los alienígenas, al parecer, estaban intrigados por mi audacia. Finalmente, llegó una decisión. Los pensamientos alienígenas inundaron mi mente. Una serie compleja de ecuaciones, mecanismos de control, limitaciones integradas en la tecnología misma. Era un compromiso, una concesión. Compartirían su poder, pero con salvaguardas, para evitar que nos convirtiéramos en víctimas de nuestra propia ambición. Una ola de alivio me invadió, una marea que amenazaba con doblar mis rodillas. Se había llegado a un acuerdo, un puente frágil, construido entre dos especies desesperadas. Pero la victoria se sentía hueca, dejando un sabor amargo en mi boca. Me había convertido en un peón, un sacrificio para asegurar el futuro de la humanidad. Las figuras alienígenas gesticularon hacia su nave. Este era el momento, el punto de no retorno. Mientras subía por la rampa, un solo pensamiento giraba en el vasto vacío del espacio. Regresaría como un héroe o como una advertencia del primer contacto fatídico de la humanidad con lo desconocido. Subir a la nave alienígena fue como sumergirse en una pesadilla. El metal bajo mis pies irradiaba un calor inquietante, como la carne de alguna bestia titánica. Los pasillos se retorcían y curvaban, desafiando todo sentido de la geometría euclidiana. Las luces pulsaban en un patrón arrítmico, proyectando sombras que bailaban en el borde de mi visión.
Mis escoltas alienígenas se movían con un silencio inquietante, sus formas enormes deslizándose a través del espacio retorcido. La atmósfera, densa y húmeda, llevaba un olor acre que me picaba en las fosas nasales. Luché por respirar a través del engorroso traje biológico, mi mundo reducido a los confines de la visera y el sonido de mis propios jadeos de pánico. Me llevaron más adentro del laberinto de la nave, hacia una cámara central. Las paredes vibraban con una intensidad creciente, el aire zumbando con una vibración de baja frecuencia que me ponía los dientes de punta. Mis escoltas se detuvieron ante una membrana, sus garras esqueléticas cortando su superficie con una facilidad inquietante. Me hicieron señas para que entrara. La cámara era vasta y circular. En el centro, una esfera de luz blanca pura flotaba, bañando el espacio en un resplandor inquietante. Vibraba con una energía inmensa, un poder incomprensible que sentía en mis huesos. Los alienígenas gesticularon hacia la esfera. Aquí estaba el corazón de su tecnología, la razón del riesgo, del sacrificio. Un concepto alienígena relampagueó en mi mente, un punto de nexo de manipulación de energía, la clave para doblar la realidad tal como la entendíamos. Las posibilidades y el potencial de destrucción eran asombrosos. Un chillido amplificado crujió a través de mi comunicador. La voz de Moro, apenas reconocible a través del software de traducción alienígena, sonaba tensa. Da Silva, dicen que es hora. La tecnología está lista. Necesitas fusionarte con ella. Mi estómago se retorció en protesta. Fusionarme. No podía comprender lo que eso significaba, lo que esta tecnología alienígena le haría a mi cuerpo, a mi mente. La imagen de una rata de laboratorio diseccionada en una mesa alienígena relampagueó en mi cerebro aturdido por el miedo. ¿Puedes explicar más? Zrenia, dije con voz temblorosa. La respuesta de Moro crujió con estática. Apenas lo entendemos nosotros mismos, Da Silva. Pero dicen que es seguro. Dicen que te permitirá manipular y manejar la tecnología. Serás el conducto, el control. Control. Era una palabra seductora, susurrada contra el telón de fondo de mi propio miedo. Pensé en la Tierra, en la humanidad, luchando por sobrevivir en una galaxia vasta e indiferente. Con un sobresalto enfermizo, me di cuenta de que no había vuelta atrás. No desde este punto, no desde esta decisión. Con una mano temblorosa alcé a quitarme el engorroso traje biológico. Cada capa que me quitaba se sentía como despojarme de una parte de mí mismo, de una parte de mi humanidad. Me quedé expuesto, la piel erizándose contra la atmósfera alienígena, frente a la esfera. El zumbido vibraba a través de mis huesos, un zumbido que reflejaba el frenético golpeteo en mi pecho. Cerré los ojos y di un paso adelante. La luz me envolvió con una intensidad impactante, una ola abrasadora que consumió mis sentidos. El dolor estalló, una agonía cegadora y breve que me hizo gritar, aunque el sonido se perdió en el torbellino. Luego, la nada, un vacío de silencio absoluto y oscuridad. ¿Había muerto? ¿Me había desintegrado? ¿Había fallado catastróficamente la apuesta? Entonces, un destello, no de vista, sino de algo más. Una conciencia que se extendía hacia afuera, un tentáculo de pensamiento rozando una red alienígena de energía y potencial. No me habían destruido, me habían transformado. Conceptos crudos e incomprensibles inundaron mi mente. Ecuaciones que danzaban a través de dimensiones superiores, una sinfonía de patrones de energía, el mismísimo tejido de la realidad expuesto. Yo era el nexo, el conducto, un cerebro humano conectado a una tecnología alienígena que distorsionaba las leyes mismas de la física. Y con esa realización llegó una ola de poder embriagador. Entendí, a un nivel visceral y primario,
que podía alcanzar y remodelar el mundo a mi alrededor con solo pensarlo. La imagen de la Tierra, rota y desesperada, relampagueó en mi mente. Podía salvarlos. Podía salvarnos a todos. El potencial era asombroso, la tentación abrumadora. Pero mezclado con el poder crudo había un susurro, una premonición de la oscuridad que se aferraba a sus bordes. El peligro de una humanidad armada con el potencial de desentrañar la creación misma. La energía alienígena vibraba dentro de mí, una mezcla potente y volátil. El conocimiento era embriagador, una sinfonía de poder resonando en los rincones más profundos de mi mente. Podía alterar la materia, doblar el espacio-tiempo, reescribir las leyes mismas de la física con un mero pensamiento. Era un dios, un humano ascendido a las filas celestiales. Pero con el poder llegó una realización pesada. La línea entre el control y el caos era delgada como una telaraña. Un paso en falso, un impulso equivocado, y el tejido de la realidad podría desentrañarse, dejando atrás una extensión cósmica de destrucción. La imagen de la Tierra, frágil y azul, llenó mi mente. Mi misión, la apuesta desesperada que había emprendido, era asegurar el futuro de la humanidad. Con esta tecnología alienígena, podía hacernos amos del universo, erradicar enfermedades, resolver los problemas que nos habían plagado durante milenios. El potencial para el bien era inconmensurable, pero la oscuridad también susurraba, un contrapunto insidioso a la sinfonía del poder. Y si la humanidad, defectuosa y codiciosa como era, no podía manejar este poder divino, y si la tecnología se convertía en un arma, una herramienta para subyugar en lugar de elevar. La imagen de imperios galácticos construidos sobre las cenizas de mundos conquistados manchó los vibrantes matices de posibilidad. Un frío se enroscó alrededor de mi corazón. Yo era un puente, sí, pero un puente entre dos abismos. Un camino llevaba a la utopía, el otro al olvido. Y la elección, el peso aterrador de esa elección, descansaba únicamente sobre mis hombros. A través de la unidad de comunicación, la voz de Moro, un crujido de estática a través del vasto golfo del espacio, atravesó mi introspección. Da Silva, ¿puedes oírme? ¿Estás bien? Su voz, un salvavidas arrojado a través del vacío cósmico, me devolvió del borde. Esto no se trataba de gloria personal, de convertirme en un rey dios entre mortales. Se trataba de responsabilidad, de guiar a la humanidad hacia un futuro donde este poder no los consumiera. Sí, doctor, dije, mi voz ronca pero resuelta. Estoy bien y entiendo. Las palabras sonaron huecas. La enormidad de la tarea que tenía por delante era un peso aplastante. Pero no había vuelta atrás. Me había convertido en un peón, un conejillo de Indias, un salvador reacio. Diles, continué, mi voz ganando fuerza a pesar del temblor en mi corazón. Diles que aceptamos su oferta, pero la tecnología se usará de manera responsable. Aprenderemos, creceremos y usaremos este poder para crear un mejor futuro, no solo para nosotros, sino para todos. La respuesta alienígena fue inmediata. Una oleada compleja de conceptos que inundaron mi mente alterada. Había escepticismo, diversión, pero también un respeto a regañadientes. Entendían el riesgo, la apuesta que estaban tomando con una especie que aún luchaba con sus propios demonios internos. Una ola de alivio me invadió, efímera y frágil. El puente se mantenía, por ahora, pero el viaje a través de él sería largo, y el destino final permanecía envuelto en la fría incertidumbre del espacio. Mientras cerraba el canal mental y me concentraba en el vasto potencial que vibraba dentro de mí, un solo pensamiento persistía en el vacío. Podía haberme convertido en el puente, pero la verdadera prueba del futuro de la humanidad
acababa de comenzar. Las décadas se desarrollaron como los pétalos de una flor extraña y maravillosa. La humanidad, alimentada por la fuente de energía alienígena, floreció. Las curas para enfermedades antiguas se materializaron. El hambre, la pobreza, las plagas que nos habían perseguido desde nuestros inicios desaparecieron en las páginas de la historia. Pero con cada salto hacia adelante, una sombra persistía. Yo era el guardián, el profeta de rostro sombrío en el banquete. Mis días se llenaban de laboratorios de investigación, cumbres diplomáticas y debates nocturnos conmigo mismo en habitaciones estériles y vacías. La energía alienígena se filtraba más en mí. La línea entre mi mente y las ecuaciones cósmicas se desdibujaba. El mundo a mi alrededor cambiaba. La Tierra misma se transformaba, remodelada para la eficiencia de maneras ajenas a nuestras antiguas sensibilidades. Las ciudades se convertían en colmenas gigantes de mentes interconectadas. Los límites de lo que significaba ser humano se estiraban. Los alienígenas también cambiaban. Su desesperación inicial dio paso a la fascinación, luego a una inquietud creciente. Habíamos tomado su poder y lo habíamos hecho nuestro, remodelándonos de maneras que nunca imaginaron posibles. Algunos abrazaron la simbiosis, otros se distanciaron, retirándose a los rincones sombríos de la galaxia. Sin embargo, estaban ligados a nosotros ahora, parte del gran experimento incierto que llamábamos existencia. Una noche estrellada, parado en un balcón que daba a una megalópolis reluciente, Moro me encontró. Ya no era el joven científico nervioso. Había envejecido. Sus ojos atormentados pero llenos de una determinación que reflejaba la mía. «Hemos llegado lejos», Da Silva le murmuró, su voz apenas un susurro sobre el zumbido de la ciudad debajo. «Más lejos de lo que jamás imaginé», concordé, el cansancio colgando pesado en mi voz. «Ya no somos solo exploradores», continuó, su mirada fija en la delgada luna que colgaba en el cielo. «Somos creadores, modeladores, y eso me asusta». Conocía su miedo, el reflejo de la oscuridad susurrada en esa nave alienígena. Estábamos al borde, una especie a punto de trascender nuestras limitaciones. Pero el abismo llamaba. Un paso en falso, un acto de arrogancia, y podíamos caer en una locura de nuestra propia creación. Allí estábamos, dos figuras solitarias, contra el peso del cosmos, unidas por el deber y atormentadas por la carga de un futuro incierto. Me había convertido en el puente, sí, pero era un puente construido sobre un abismo de nuestra propia creación. Y mientras el tenue resplandor del amanecer iluminaba el horizonte, una sola pregunta ardía en mi mente cansada. ¿Cruzaríamos como especie hacia la luz de una nueva era o seríamos consumidos por las sombras que llevábamos dentro? La respuesta yacía envuelta en el futuro, un futuro que estábamos moldeando con cada respiro, cada latido, cada oleada de poder que fluía a través de nuestras venas transformadas. La sinfonía de energía alienígena vibraba bajo mi piel. Un recordatorio constante de que la historia, nuestra historia, estaba lejos de terminar.